Listo, hermano. Ok, vamos. Entonces vamos a empezar con el capítulo número 9 de este libro de los Hebreos. Entonces, pues aprovechando que está aquí Dani, que no queremos saturarte, Dani, pero ¿nos puedes guiar en oración, Dani, por favor? De inicio. Gracias. Señor, gracias porque nos permitiste estar aquí otra vez en tu templo, Señor. Permítenos, Señor, que lo que aprendamos se nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos permitas compartirlo con las demás personas, Señor. Y te pedimos, Señor, que lo que aprendamos, Señor, sirva para compartirlo, Señor, y que dé fruto, Señor. Y pues todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Excelente. Entonces habíamos visto ya 8 capítulos de este libro de los Hebreos, ¿no? De este tan emocionante libro de los Hebreos. Y así nada más dando una introducción a lo que es este capítulo número 9. Ya en el capítulo 8, por ahí dice, no estoy leyendo, estamos en la página 59, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a leer del último párrafo, esa página 59. Entonces nada más en los primeros 4 párrafos, pues el autor empieza dando como que un resumen, ¿verdad? Que ya se había hablado un poco del tabernáculo en el capítulo número 8, donde ya se había presentado en aquella época el significado real del tabernáculo, aunque con limitaciones, ¿verdad? Limitaciones porque era un tabernáculo, que ya lo habíamos visto, era un tabernáculo hecho en base a hombres y era una sombra de lo que venía siendo el tabernáculo futuro, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cumplía un propósito importante ese tabernáculo, ¿verdad? Si nosotros no conocemos el tabernáculo, hermanos, si nosotros ignoramos parte de ese tabernáculo, no podemos comprender toda la grandeza de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Habíamos nosotros dicho que Jesús decía, pues yo no vine a abrogar la ley, ¿verdad? Vine a cumplir la ley, y la vine a cumplir en tal grado que venía a cumplir todo lo que había estado escrito en el Pentateuco, ¿verdad? Si nosotros no tenemos ese conocimiento, y obviamente que ahorita ya hemos estado estudiando, y yo creo que todos hemos aprendido algo en estos 9 capítulos, ¿verdad? Entonces podemos comprender todavía con mucho más grandeza cómo Jesús vino a cumplir toda la escritura, ¿verdad? Y todo lo que se estaba llevando a cabo, y más bien cómo vino a dejar ese antiguo ritual o ese antiguo tabernáculo pues en algo del pasado, ¿verdad? Y por eso era una llamada. Recuerden ustedes que este libro de los Hebreos era un llamado de atención para precisamente los hebreos, ¿verdad? Aquellos que estaban tratando, debido a la persecución y debido a lo que ellos empezaban enfrentando, ¿verdad? Recuerden que en ese tiempo los hebreos estaban empezando a vivir pues luchas por parte de los judíos más conservadores, muertes, persecución. Entonces ellos decían, oye, y si mejor nos vamos haciendo y vamos regresando a nuestras costumbres. Pues aquí por eso el autor hace tanto énfasis diciendo, oye, pues ya todo lo anterior que nosotros practicábamos ya ha sido superado, ya estamos en otro nivel, en otro grado, ¿verdad? Entonces era la insistencia de decir, ok, conocimos un tabernáculo hecho por hombres, hoy ya estamos viviendo cómo Jesús ha venido a cumplir y a sustituir todo esto, ¿verdad? Es decir, la misión del tabernáculo en aquel tiempo había tenido su misión y había cumplido perfectamente, bueno, lo había cumplido, ¿verdad? De acuerdo a los propósitos para los que había sido establecido. Entonces, en base a eso, que ya estos primeros párrafos es algo algo que creo yo que ha quedado muy bien afianzado con lo que hemos estado viendo, tanto del hermano como de un servidor, hermano Esteban. Entonces, ¿qué les parece si nos enfocamos en lo que es el capítulo 9 y leemos los versículos del 1 al 5? Hebreos 9, del 1 al 5. Entonces, también un voluntario, tantos que hay ahorita. Hebreos 9. Hebreos 9, sí. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes,
en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ok, correcto. Entonces me da mucho gusto que esté arribando Omar, hermana Yolanda, Omar, Iván también por allá, Clau, son bienvenidos todos. Entonces, de hecho yo pensaba decir, vamos a hablar de los primeros 5 versículos, ¿no? Ahorita con mucho más razón, pero más o menos mientras los hermanos vienen y sacan sus herramientas, ¿no? ¿De qué nos hablaban los primeros 5 versículos, hermanos? ¿Cuál era? ¿De qué nos habla? ¿De qué trata? Pues, ¿Cómo estaba dispuesto el tabernáculo? ¿Cómo estaba? Una división, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Ok. Entonces una descripción, una narración, ¿verdad? Del tabernáculo y cómo estaba, sí, ¿verdad? Cómo estaba, nos está narrando, ¿verdad? Cómo estaba distribuido. Entonces, y podemos ver que eran 2 partes, ¿verdad? Como dice Yana, lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? En el lugar santo había algunos muebles, algunos enseres, ¿verdad? Y en el lugar santísimo otros muebles. Entonces ya ahorita que viene nuevamente Iván, Omar, Clau y la hermana Yolanda, que ya está casi en posición de... ¿Cómo ven si leemos nuevamente esos 5 versículos? Sí, ¿verdad? Me parece. No, bueno, ya pues no sé si pues, te molestamos otra vez, ¿no? Entonces vamos a ir leyendo así, detenidamente, ¿verdad? Porque eso vamos a hablar en estos pues yo creo que es lo que falta, ¿verdad? De tiempo. Entonces vamos a enfocarnos, porque va a haber examen, ahora vamos a ir a ver cada mueble, cada cosa, ¿verdad? ¿Te parece? Entonces, a ver nuevamente, Ana, por favor. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ok, entonces, y de hecho ahí, si ustedes van a las Sagradas, dependiendo de la Biblia, de la versión que tienen, pero ahí vienen las referencias, ¿verdad? Éxodo 25, 26, ¿verdad? 30, por esos versículos donde nos detalla así de una forma más detallada, ¿verdad? Todo, cada uno de esos puntos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hermanos, ¿cómo vemos separado ahí el tabernáculo? ¿Cómo estaba dividido? Aparte, hermano Dani, que ya conoció muy bien. Dani ya sabe también. Porque... También Dani, a ver, Dani, ¿cómo estaba dividido el tabernáculo? El lugar santísimo Ok. y el lugar santo. El lugar santo, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo. Y bien, bueno, yo había no me acuerdo si, bueno, creo que en Éxodo nos vienen las medidas. Dice que eran 45 pies, que equivalen más o menos como a 14 metros, ¿verdad? Más o menos 14 metros de largo, y dice ahí que eran 15 pies de ancho y 15 pies de alto, ¿verdad? Entonces más o menos son como 4 y medio, ¿verdad? 4 y medio aproximadamente. Cada pie son 30 tenía algo que centímetros. ver las medidas, ¿verdad? Pues, Tenían algo que ver las medidas con lo que estaba disponible. no, yo creo que no. ¿No tenía nada que ver? No, yo nada más estaba analizando, obviamente de 4 y medio, aquí son, yo creo que son como unos 12,80 más o menos. ¿Verdad? 2.40. 40, ok, 240, ¿verdad? Entonces imagínense, pues a lo mejor otros 2 pisos más de alto. Si cada pie son 30 centímetros, Ajá. entonces son Sí. 15. Y no tenía que ver nada entonces No. las medidas y eso. Y nomás para darle una idea, ¿verdad? No tenía que ver nada. Creo que no, hermano, igual lo investigamos, ¿verdad? Pero no tenemos las medidas matemáticas, no mucho, ¿verdad? Yo creo que nada más Dios sabe por qué lo quiso de esa manera. Sí, y pues 4 metros más o menos también sería, yo creo, como la pared aquí más o menos, ¿no?
más o menos tener una distancia. Todo desaparece un 480. Ah, ok, entonces más o menos, más o menos. Estaba chiquito. Estaba chiquito. No tenía tanto terreno, ¿no? Tenía mucho terreno afuera, Sí. pero en sí. Y de largo, pues imagínense ustedes una caja de tráiler, ¿verdad? Las cajas de tráiler más o menos miden como 15 metros. Entonces una caja de tráiler y ya la anchura más o menos como esta y la altura. Y dice que el lugar santo ocupaba 2/3 partes, ¿verdad? O sea, divídanlo, esta caja de tráiler así en 3 partes. Las 2 primeras partes pasaron en el lugar santo, donde había, ¿qué muebles había? Ahí menciona, en lo que ahorita acabamos de leer, menciona 3 muebles en el lugar santo, ¿verdad? Adelante. La mesa y los panes de la proposición. Y el candelabro. El candelabro. Yo tengo una duda ahora que lo leí, Ajá. sobre los candelabros. Ajá. Esos tienen un significado, ¿verdad? Los candelabros. Correcto. Pero en la actualidad sigue teniendo ese significado, o ha cambiado, o ya nada más es un adorno, o qué significa ahora en este tiempo los candelabros. Bueno, lo que no sé, igual se me complementa, pero obviamente eran 12, era un candelabro de oro con 12, con 12 velas, pues que realmente representaban a las 12 tribus, a las 12 tribus de aquel tiempo. Entonces realmente estaba considerando o abarcando a todo ese pueblo de Israel, ¿verdad? Hoy sigue abarcando pues a todas las naciones, o a todos. Si estamos aquí, somos nosotros 10, pues nos involucra a todos, ¿vale? Y sigue significando lo mismo. Pensaría que sí, bueno, O ya eso es antiguo, o sea, pertenece al Antiguo Testamento. Pues el enfoque ya que sigue abarcando a todos, hermano, pero a ver, hermano. Recordemos que Dios usa, volviendo a las medidas, la enseñanza para nosotros es, como siempre hemos visto, que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y da sus órdenes específicas para que las cumplamos tal cual. O sea, no nos da, pues más o menos ponlo de 4,5, 4,80, o sea, yo lo quiero de esta medida, ¿verdad? Y eso se aplica a nuestra vida en el sentido que así es como que debemos obedecer, no a medias, sino tal como Dios lo manda. Esa es la enseñanza que podemos sacar en cuanto al porqué de las medidas, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y quiere que todo se haga como Él manda. Y en cuanto a los candelabros, hay 2 figuras de los candelabros, en particular, que como dices tú, se refiere a las 12 tribus de Israel, y luego hay otro candelabro, que vemos ahí en las figuras celestiales, ¿no? que es otro candelabro que también tiene un significado muy importante. Ahora, sigue significando para ellos, como el pueblo de Israel, un candelabro que se refiere o que ejemplifica o simboliza las 12 tribus de Israel. Para nosotros no tiene más significado que una ordenanza hecha por Dios y cumplida por Dios. Ajá. Entonces, si por ejemplo a mí me gusta, ¿no? Me gusta el candelabro y todo eso. Si lo compro, lo puedo tener como adorno, porque realmente pues ya ahorita en el Nuevo Testamento se cambiaron muchas cosas, Sí. ¿no? Desde que Cristo vino. Mientras usted no le prenda veladoras y todo lo Y le pongo un santo ahí. Puede poner a Santo Tomás, ¿verdad? ¿En serio? San Juan Tadeo. Sí. O sea, si yo le prendo veladoras, entonces tendría un significado. Sí, estaría usted alabando o venerando ese objeto. Pero ponme a ver una vela nomás, porque se va la luz, ¿Cómo? No, Si se va yo... la luz, le ponen las velas ahí. No pasa nada si mi foto no le pones veladoras. O sea, bíblicamente en la actualidad no significa ya. No, luego lo podemos tener así, porque pues Entonces, si en la respetamos... actualidad yo le Ajá. prendo las velas, no hay problema. Pues le digo, si lo gusta para iluminar, o sabes que voy a tomar un... Sí, no nada más para que se vea bonito, porque Ajá, es sí. un adorno, ¿no? Yo Una lo considero decoración, un adorno. Una decoración. No lo compraría porque es muy caro. pero se me hace bonito, ¿no? Claro. Entonces, teniendo una casa grande, pues sí me gustaría Yo estaba buscando. tenerlo, pero ver el significado, porque si yo voy a tener algo que voy a adorar otra cosa, pues No, pues sí, necesito, claro.
no estaría correcto, ¿no? Es como tener a Se lo va a la cruz poner a con un Cristo acto. Sí, crucificado. exacto, es el candelabro. Ahorita, como lo que mencionamos, tiene una importante indicación. Bueno, debe haber muchas enseñanzas, pero al menos dentro de esa dimensión que mencionaba yo, que es como la caja de un trailer, un poco más ancha, más alta, pero el candelabro era lo único que iluminaba en ese tabernáculo, era la única luz que podía iluminar. Y ese significado. Y ese es el significado, hermanos, porque en nuestra vida hay una sola luz que ilumina nuestra vida, ¿verdad? Eso debe ser la indicación, porque habrá algunos que dicen, bueno, por si las moscas, ¿verdad? Tengo otra, déjame iluminarme con otra cosa. Como la luz perpetua. Decías, Esteban, de que hay dos tipos de candelabros. Sí, bueno, en el Apocalipsis le llaman candeleros, ¿verdad? Pero el uso es el mismo, ¿verdad? ¿Y tiene la misma forma? No, es diferente. Pero son objetos hechos para alumbrar. Entonces, si se usa con eso, que como explicaba ahorita el hermano Luis, no tiene nada malo. O sea, el problema es que la gente luego los toma como símbolos de adoración, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que está mal. Pero usarlo para adorno no tiene ningún problema. Porque también no podría ser una piedra de tropiezo tenerla. Pues no. Pues depende cómo la uses, como Dios todo Digo, lo que para crea otras es- personas, no para mí. Yo ya sé que para la O tengo sea, sí. como adorno y demás, pero es como tener a la cruz con Cristo crucificado, ¿no? Si lo tienes en tu casa así, pues está mal, definitivamente. Entonces, si yo tengo ese candelabro en la casa y otra persona viene y me pide su significado, pues ya le voy a decir el significado y todo, ¿no? Pero no puede ser piedra de tropiezo. No, si se claro, le va a explica ser las una- cosas. una forma de Si se le explica las testimonio. cosas, Mirar ¿verdad? para que usted le explique la palabra. Exacto, porque usted le dice, es que esta es la luz que ahora a mí me guía, esta es la luz, esta es mi única Entonces, luz. como la cruz, que tú tienes la cruz sin Cristo. Y los que tienen la cruz con Cristo te van a preguntar, ¿y por qué no la tienes con Cristo? Pues entonces Usted ya lo dijo. como dice Esteban, tú Porque ya ya ahí necesito. tienes oportunidad de compartir. Ok. Sí, cuando lo leí dije voy a preguntar. No se preocupe, hermana, muchos católicos no saben ni qué significa el candelabro. No. Pues fíjate ¿Verdad? que sí, cuando yo era católica, yo decía, nunca se me explicó, ¿verdad? Pero yo decía, ¿por qué es ese candelabro? Por eso dice Pati, no sabes. Entonces, no saben, pero si lo están viendo, lo están significando como algo divino, ¿verdad? Porque desgraciadamente cuando es uno católico, todo lo que está en la iglesia es divino, Sí, sí. es divino. Así lo veíamos. O nos Exacto, hacían verlo. exacto, así lo veíamos. Entonces, Así por eso te digo, los católicos eso lo ven como algo divino. No saben su significado, pero lo ven como algo divino. Entonces sí está complicado, ¿verdad? Exacto. Sí, claro. Sí. Gracias. No, de nada. Pero Entonces, eran las dudas que tenía yo. entonces ahí queda el primer mueble que menciona aquí, el libro en el lugar santo, que era 2/3 partes del tabernáculo, es el candelabro, ¿verdad? Que ya abundamos ahí con algunos comentarios. Y luego, ¿cuál era el otro que mencionábamos, hermano? Que es la otra. El incensario. Ok. Entonces, pero en el lugar santo estaba la mesa, ¿verdad? Y también hay un símbolo, ¿verdad? Que pues realmente, bueno, tanto la mesa como los panes pues, nos hablan de la providencia de Dios, ¿verdad? Y de que Él es el que nos alimenta día con día, ¿verdad? Entonces, hoy debemos de sentir igual esa necesidad de alimentarnos día con día, exacto, ¿verdad? Entonces, por ahí, igual ahorita vamos a ir leyendo, ¿verdad? Bueno, esto es como introducción, que pues bueno, el tiempo se va avanzando. Pero en este lugar santo, hermanos, ustedes lo conocen porque hemos leído, los sacerdotes entraban constantemente, ¿verdad? Todos los días entraban a este lugar santo, ¿verdad? De las 2/3 partes del tabernáculo. Y por ahí dicen también que era como un tipo rol, ¿verdad? Donde había, a lo mejor había, si ustedes tienen un número exacto, ¿verdad? Pero vamos a poner que hubiera 100 sacerdotes. Entonces entraba un sacerdote, entrábamos en la mañana, otro sacerdote entraba en la tarde, otro en la noche, y así va habiendo un rol, ¿verdad? De tal forma que siempre debe haber presencia en el sacerdote para el incienso, ¿verdad? Pues siempre había, no sé si se acuerdan ustedes también, en los tiempos de Zacarías, ¿verdad? Venía siendo que el padre de Juan el Bautista, ¿no? ¿Sí, verdad?
Cuando él estaba haciendo su labor, Zacarías estaba haciendo una función sacerdotal, pues en esa parte, ¿verdad? Entonces, y ese era el momento en que a él le tocaba. Algunos comentaristas hablan y dicen, pues a lo mejor algunos sacerdotes entraban, como eran tantos levitas, pues a lo mejor entraban una o dos veces en su vida, ¿verdad? No sabemos el dato, ¿verdad? Bueno, no sé, no estaba así. No se especifica. Entonces, hay algunos comentaristas que dicen eso, otros comentan que, pues a lo mejor era un rol que cada semana, cada mes, ¿verdad? Algunos digo, como son tantos levitas, pues a lo mejor una sola vez entraban en su vida. Pero aquí lo importante es que constantemente estaban ingresando en el, o había incienso quemándose, y los panes tenían siendo que ser cambiados. ¿Sí, hermana? Adelante. ¿Y el incensario? Ajá. ¿Qué significaba? Bueno, ¿qué más de incienso, hermano? El incensario. Para quemar incienso, ¿qué significa? ¿Qué apuestas? ¿Para qué era o para qué se usaba? O sea, ¿qué significado tenía? Si lo tipificamos, por ejemplo, en el Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos. Así lo identifica el apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis, que el incienso son las oraciones de los santos. Entonces es como una, como dice Dios, ¿verdad? Que quiere recibir perfume agradable, que son las oraciones de los santos. Entonces eso era el incensario, nada más era como un símbolo de un aroma agradable para Dios. Por eso también, si leemos Levítico a mucho detalle, nos damos cuenta de la preparación que tenía que llevar cada incienso. Era minuciosa, o sea, era tantos miligramos de esto y tantos de esto y tanto de esto, era la instrucción de Dios muy específica. El incienso sí era una piedra, ¿verdad? Era como una piedra. No, era polvo. ¿Era polvo? Sí, era como polvo porque como de Los prendían, sí, los desprenden con carbón. Ajá. y se encendía, ¿verdad? Y ese humo era el incienso que salía del incensario, y era un aroma agradable a Dios. Eso también lo hacen en la iglesia y no sabíamos ni para qué era, la verdad. Sí, así lo que se llevan bien, Sí, que anda pasando por todas las partes. Se ofrecía el becerrito en los sacrificios, claro, también que subiera. Exactamente. ¿Y es público hacerlo hoy en día o no tiene alguna importancia? No tiene razón de ser porque era un simbolismo de ese entonces, ¿no? Fíjate, eran las deidades, era lo que se le ofrecía a Dios, sabían ellos que era lo que se le ofrecía a Dios, ¿verdad? Porque así lo estúpido. Es como dice Fernando, porque así es lo dependiendo de estúpido. cómo compras, porque ahí se iban, y los inciensos, las varitas que ahora venden, digo, es con la intención en cómo lo uses tú. Que muchas veces yo llegué a comprarlo para mi casa para que oliera bonito. No para pero fíjate qué bonito significado tiene realmente, porque es un aroma agradable a Dios. Entonces, hasta que lo pongas en tu casa, pues qué padre. Pero el aroma que él pedía era otro. Era lo que te iba a decir. Varitas, O sea, algo No, era un olor agradable a Dios. sí, pero él pide, ¿verdad? Cómo se haga el incienso era lo que te iba quiere a oír. contar, una procedimiento más acá. Sí, pero él quiere, o sea, él pidió específicamente ciertas cosas, ¿verdad? Para que ese olor le llegara. Sí, él tenía sus especificaciones en el incienso. Y ahora pues uno lo hace, no los copiamos, sino, bueno, O sea, la enseñanza igual nos queda de que ahora nuestra vida pues tiene que ser agradable a Dios, claro. Nuestras acciones, con nuestras acciones. Como dice la hermana, es como los sacrificios que Dios ordenaba. Si no eran hechos de corazón, no era un olor agradable a Dios. Sí, así lo dice. Y por eso, otra vez volvemos al punto. Cuando vemos la gente que no estudia la palabra de Dios, no entiende por qué Dios es tan específico. O sea, dice, pues un incienso, pues pon cualquier cosa, o sea, quema olores de lo que haya, pues hay una variedad enorme, ¿no? O
sea, lo que a Dios le agrada tiene que hacerse de forma específica, tal como Él lo pide. Nosotros no, pues, como lo hemos estudiado en otras cosas, no hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer para agradar a Dios. En nuestros propios medios, con nuestra propia conciencia, no hay nada que yo diga, voy a hacer esto y yo sé que va a agradar a Dios. No es posible. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos para agradar a Dios es si el Espíritu Santo lo hace a través de nosotros, porque el Espíritu Santo es el único que sabe lo que a Dios le agrada. Entonces, así, por eso son tan específicos cuando estudiamos Levítico y nos vamos al Nuevo Testamento. Eso es lo que tenemos que entender, que lo que nos está diciendo Dios es nada de lo que tú hagas. Si tú imaginemos que el pueblo de Israel hubiera hecho el tabernáculo como a su gusto, a las medidas que ellos quisieran y de los colores que ellos quisieran, pues no hubiera sido agradable a Dios. Y es lo mismo con nuestra vida. Nosotros no estamos para decidir qué le agrada a Dios, estamos para estudiar qué es lo que le agrada a Dios y hacer lo que a Dios le agrada, no lo que a nosotros se nos ocurra que le agrada. Por eso es Dios tan específico en todos esos detalles, para hacernos entender eso. Bueno, tenemos que estudiar para conocer a Dios. Claro. Y saber. Y cuando nos acatamos nosotros a todo lo que Dios nos dice. Sí, yo cuando empezaba a leer la Biblia, pues veía eso y decía, ¿para qué las medidas? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Pues lo vas aprendiendo, conforme vas estudiando la Biblia, vas sabiendo para qué, por qué y de qué. Yo al principio decía, ay, qué aburrido. Ay, hermana. Sí, porque ¿En serio? lo leía uno y Sí, te lo no, pasaba, sí, yo me lo no, pasaba, todos ¿verdad? decíamos. Me lo pasaba porque no se me hacía, Sí. hombre, te vaya, ¿para qué? Tan importante. Exacto. No le damos Pero significado. precisamente estudiándola y leerla y explicárnosla, por eso los estudios, la importancia de los estudios, porque es a donde aprendemos. Igual me pasaba con las generaciones. Hijo de David, hijo de Quise. Sí, Ay, sí, yo sí, decía, sí. ya, No, ¿para yo de eso qué? nunca me voy a aprender los nombres, pero pues ya más o menos Porque va a ser bien difíciles. cuando quise saber de dónde venía Jesucristo, léelo. Pues por eso viene todo Viene así. bien explicado, ¿verdad? Nada más que pues si nos aprende uno los nombres de... Sí, a veces son un poco... Pero ya sabemos de dónde vienen. Exacto. Y luego cuando estudiamos la vida de uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, de Tamar, ¿verdad? Y Ra, podemos, ¿cómo es posible, ¿verdad? que una persona, pues, o sea, a lo mejor con mucho pecado, y está ahí en la genealogía, ¿verdad? Está escrito. Entonces, ¿Y por qué los eligió? Y también porque los... Pero ¿por qué los eligió Dios? A cada uno para que viniera Cristo. Entonces, son importantes, Eso ¿verdad? es importante. Cuando deleitamos con esos detalles. Sí, eso es importante. Pero sí, evidentemente, si somos, imagínense, una persona recién convertida, a ver, frente a la genealogía, ahora hasta el año lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, mejor que vayan estudiando toda la Biblia y luego ya vayan encontrando el sabor. Sí. Ok, bien, hermano. Entonces, estos tres muebles, ¿verdad? El candelabro, la mesa y los panes, ¿verdad? Entonces, pienso también que una enseñanza de muchas es que nuestra iluminación debe ser todos los días, ¿verdad? Debemos buscar esa iluminación, ser iluminados por Dios todos los días, y también esperar ese pan, ¿verdad? Ese pan de alimento, pues es diario, ¿verdad? Si nosotros decimos, ok, hoy tenemos Hebreos 9, y ahora sí trabajo toda la semana y continuamos el otro domingo, ¿verdad? Pues no, el alimento es todos los días, por eso el sacerdote entraba todos los días a ese lugar santo, ¿verdad? Muy bien, y luego ahora sí tenemos el lugar el siguiente salón, ¿verdad? El lugar santísimo. ¿Cuáles eran los muebles que estaban por ahí? Ya ahorita mencionaron uno. De acuerdo a lo que menciona aquí Hebreo, ¿verdad? Entonces son los versículos 4 y 5, hablan del lugar santísimo. Bueno, el versículo 3 nos habla de ese velo, ¿verdad? Que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el cuarto habla del lugar santo. Del pacto. Ok, el arca del pacto y el incensario, ¿verdad? Y ahorita hablamos algo del incensario, donde era el incienso. Y en el arca había tres, ¿cómo se puede decir? Tres elementos, ¿verdad? Tres elementos. ¿Cuáles eran esos tres elementos? Dice
que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ok, bueno, entonces también 3 elementos importantes, ¿verdad? También estuve leyendo así, hermano, y decía que algunos decían que estaba adentro, algunos decían que estaba por un lado, entonces, pero bueno, la ubicación, la cosa es que son 3 elementos, ¿verdad? Yo por si me preguntan, ¿dónde estaban adentro? O sea, mucha gente sigue buscando el arca del pacto. Sigue buscando, ya yo O sea, le ya encargué es bien una a Jones. obsesión. Indiana Jones, a lo mejor sí le- Allá hay que encargársela a él, ¿verdad? Que la busque. Ese nunca lo encontraron, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? No. No. Pero son tres elementos importantes, ¿verdad? ¿Por qué nos habla ahí que la vara de Aarón que reverdeció, hermano? ¿Se acuerdan? El examen. Pues es la vara que lo sacó de Egipto, ¿no? Ok. Pero ahí reverdeció, ¿cuándo Las reverdeció? tablas, ¿no? Eran de la Las tablas, se guardaba ahí, las tablas de Moisés. Entonces, eran las tablas de Moisés, la vara, y el maná. Entonces, no sé si ustedes recuerden ahí cuando el pueblo también, ¿cómo se llama? Que no confiaba tanto en la palabra de Dios o en las indicaciones, y decían, ¿por qué Aarón va? ¿Por qué Aarón es el levita? Muy bien. Explícale lo que está ahí, Ok, ahorita lo vamos viendo poco a poco. con tu hermano. Pues ya es lo Es lo que estamos- aquí ahorita el hermano Luis, ahí está la distribución y lo que vamos a ir son los 2 velos, ¿verdad? De la entrada aquí abajo, que está en color carmesí, y luego el lugar santísimo que está ahí adentro. El patio exterior, ¿verdad? Sí, es el patio total. Entonces ustedes ven que son más o menos, ¿verdad? Las 2/3 partes. Y la Es tercera el lugar santo. El lugar santo. Lugar santísimo. El lugar santísimo. Exacto. Y ahí no podían entrar mujeres, ¿verdad? Ahí no pueden usar una sacerdota. Todos estaban fuera de ahí, ¿no? Todos. Nomás entraba el sacerdote con una cuerda, ¿verdad? Ahí nada más entraba el sacerdote. Ujú. Como sacerdote. Sí, entonces, pues sí, está muy Que hasta dónde, hermano, se le permitía a la gente entrar ¿Mande? y a qué parte no se les permitía entrar. En los santos, ¿no? Sí, pues en el patio, ¿sí, hermano? Por ejemplo, el lugar santísimo ahí no entrábamos que tuvo sacerdote. Y una vez al año. Una vez al año. No sin sangre. ¿verdad? Y la segunda parte, ahí oficiaban los sacerdotes. Ahí no entraba Como nosotros. ninguna persona. ¿verdad? Correcto. Y alrededor sí podían entrar, pero hasta la puerta del lugar Fue lo santo. que Cristo vino a... Y de ahí atendían. Ahora, todo eso fue quitado ya cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino... Cuando Jesús vino, ¿verdad? Vino a cumplir todo eso, todo lo cumplió con exactitud. Ahora, fue providencial que el acta de testimonio se haya perdido prácticamente. Mandó Jeremías que la ocultara, pero luego no encontraba el lugar donde. ¿Dónde lo ocultó? Y ahí está providencialmente para que nadie, ¿verdad? Nadie sepa en dónde quedó. Nadie juegue con eso. Sí, pues si no estaría en el Vaticano, yo creo, ¿no? Yo creo, que lo habían encontrado, ¿verdad? Entonces la vara era que no alcanzó a ver, bueno, pero yo que estaba dentro. No tan portátil que O sea, la La dobló, instrucción ¿no? bíblica es que todo está dentro. Todo está adentro. Resguardado. Resguardar. Pero a lo mejor el tabernáculo era grande para que hubiera cabido. estaba grande. El arca. La anterior, donde ahí está. Por eso vemos ahí el altar de sacrificio, lo que está luego a la entrada. Este de aquí va. Ajá. Es el altar de sacrificio. Ok. Entonces ahí la gente es donde llevaba sus animales, se los presentaba al sacerdote, ahí se hacían los sacrificios. Y ahorita que comentaba el hermano Luis de la frecuencia, pues, o sea, cada cuando pecaban y cada cuando llevaban los animalitos, no lo sabemos, no lo especifica, pero por eso había tanto sacerdote levita, ¿verdad? Porque tenían que estar recibiendo los sacrificios de los pecadores, vamos a decir, y limpiándose ahí, ¿verdad? Pero eso era cada año, ¿no? ¿O No. es otra cosa?
No, eso era constante, el sacrificio Era constante. era constante, pero el lugar santísimo, ese sí, como explica el pastor Paco, Cada año. Muy bien, hermanos. Qué sangrerío. Y el libro de Levítico, perdón, el libro de Levítico detalla todos esos lugares con exactitud. Esa actitud, ¿no? Incluso la ubicación de cada mueble estaba especificada. Exactamente. Muy bien, entonces, bien, entonces, ahorita que mencionábamos esto de la vara, ustedes recuerdan que cuando el pueblo, pues, incrédulo, decía, oye, ¿por qué Aarón es el único, es el levita o es el sumo sacerdote? Y decían, bueno, ok, vamos a dar todos los sacerdotes y la vara que reverdezca, todos tienen su vara, la vara que reverdezca, ese será el sacerdote, ¿verdad? Entonces, la única vara que reverdeció pues fue la de Aarón, ¿verdad? Entonces, por eso aquí lo menciona con insistentemente. Pero lejos es la percepción, ¿verdad? Lejos de decir, oye, pues Aarón, ¿verdad? Aarón fue el que fue la vara, se confirmó, ¿verdad? La importancia. Más bien es como que un recuerdo a esa falta de devoción de la gente, ¿verdad? Esa falta de aceptar las indicaciones de Dios, ¿verdad? Decir, oye, el acto de que haya reverecido la vara es por la dureza del corazón de la gente, ¿verdad? O sea, si la gente hubiera sido dócil y hubiera aceptado la indicación de Dios desde el principio, no hubiera habido necesidad de que reverdeciera la vara. Y nos sigue pasando a nosotros, ¿verdad? Todavía el día de hoy no entendemos a la primera, o a veces buscamos otra situación y queda en evidencia nuestra poco conocimiento, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima vez, que estos tres elementos que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que era la vara, el maná y las tablas, que son importantes, también hablan mucho de la desobediencia del pueblo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí les queda el maná? Porque el maná, ¿mande? De la incredulidad. El maná, ¿por qué podemos ver esa incredulidad de la gente, hermano? En el maná. ¿Cómo? El maná, ¿por qué podemos ver a la gente que era dócil o no era tan dócil? Era dura con el maná. No era dócil. No era dócil, ¿verdad? Se aburrieron de la comida después. Se aburrieron y ya no quisieron. Tenemos codorniz, tenemos acá Les mandan carnita, papá. Y ya Por ejemplo, que en el mes que viene vamos a leer Levítico. Okay. Así que para que pongamos atención a todo lo que escuchamos ahí. Ay, estoy No sé tratando si- de ponerme al corriente. Esté bien. Voy corriendo. De hecho, el otro día, bueno, ¿quién va a predicar el otro? Porque está Éxodo, entonces ahí lo estoy buscando. Son libros Y el asunto es que Jesús es superior a todo eso. Claro. Y lo que está diciendo aquí El autor, lo de los hebreos y el doctor Strenchar, ¿verdad? Y la interpretación literal, que eso es una de las reglas de la hermenéutica, nos hace ver que estos elementos estaban dentro del arca. Si lo leemos detalladamente, porque en el versículo 5 dice, y sobre el arca estaban los querubines. Okay. Si Dios hubiera querido especificar que estaba afuera el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón, pues no hubiera dicho que sobre el arca del pacto estaban los querubines. No podían estar los querubines y estaban ahí. Sí, está muy claro. La urna con el maná y todo eso, o sea, nada más es interpretarlo literalmente, nos da la luz que Dios nos da para entender correctamente su palabra. Correcto. Digo, por lo que preguntabas, Sí, está muy claro. no hay para qué buscarle ideas ahí, ¿cómo estaban ahí un ladito? Exacto, cuando está muy claro. Muy bien, hermano. Entonces, bueno, vas a repasar el simbolismo de todo ello, es muy bueno. Correcto, entonces con esto ya tenemos una percepción, ¿verdad? Digo, a lo mejor, bueno, pero el periodo de Cantos también se prolongó, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, creo que esos 5 versículos sí nos quedan mucho más claros, ¿verdad? A todos con esta imagen y con lo que comentamos, ya conocemos muy bien esos dos, cómo estaba dividido y así ligeramente una percepción de cada uno
Bueno, ¿sí? ¿Qué te pareció, Dani? Sí, más o menos, ¿no? O dices, no, ya la traslada mejor allá. Muy bien, ¿no? Qué bueno, Dani, que estuviste aquí. Entonces, hermano, bueno, vamos a hacer despedir, hermana de Viola, que nos puede despedir, por favor, la dominicana. Señor Padre nuestro que estás en todos lados, Señor, que nos hiciste posible llegar este día, que se nos hacía imposible llegar, Señor, por cosas del mundo, Señor, no por cosas tuyas. Pero gracias, Señor, porque tuviste en nuestro corazón y tú nos despertaste, Señor, y tú nos pusiste el ánimo de venir a oír tu palabra, Señor, porque sin ti no podemos caminar, Señor, no podemos estar en pie. Y sabemos que esto es lo que nos hace falta, oír tu palabra, saber de ti, saber cada palmo de tu palabra, Señor, porque cada palabra, cada mensaje, cada cosa nos levanta nuestro espíritu, Señor, nos instruye y nos hace, Señor, cada día creer más y más en ti, Señor, porque sin ti, como te digo, no podemos caminar, Señor. Señor, apresura los pasos de las personas que tienen que venir, Señor, y bendice a todos nuestros hermanos que estamos en este momento y a los que vienen en camino, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.